Buenos días a todos. La Superintendencia de Sociedades los saluda y les agradece su participación. El día de hoy tenemos el evento en vivo de socialización de la Guía de Orientación Contable, algunas consideraciones en el marco de la emergencia económica generadas por el COVID-19. Los funcionarios del Grupo de Regulación e Investigación Contable harán una presentación completa de la guía que incluye, entre otros temas como hipótesis de negocio en marcha, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, propiedad, planta y equipo, inventarios, entre otros. Les agradecemos que todas las preguntas que tengan en el transcurso de esta presentación las puedan ir consignando en el chat y una vez termine la presentación de todos los panelistas, atenderemos estas preguntas. Entonces, sin más preámbulos, para iniciar la charla, los dejo con el doctor Mauricio Español León, coordinador del Grupo de Regulación e Investigación Contable de la Superintendencia de Sociedades. Muy buenos días, nuevamente me permito saludarlos. Nuevamente vamos a hacer una presentación de alguna de nuestras guías. Hemos hecho ya varios eventos de manera virtual. Hoy ya contamos con más de 200 personas que están atendiendo esta invitación, 200 supervisados de la entidad. Hoy presentaremos la guía de orientación contable, algunas consideraciones en el marco de la emergencia económica generada por el COVID. Ante la crisis mundial que tenemos en este momento, pues también tuvimos reacciones a nivel mundial. Se profirió alguna orientación por parte del IASB o algún pronunciamiento por parte del IASB en materia de la prudencia que se debería tener para aplicar NIF número 9. En el mismo sentido lo hizo el Banco Central Europeo, en Estados Unidos también, con todas las disposiciones que salen en el marco de la crisis también. De alguna manera se dieron algún tipo de instrucciones o orientaciones para las sociedades o para las corporaciones que estaban presentando la información financiera ante la SED. En diferentes jurisdicciones se han generado diferentes tipos de orientaciones e instrucciones en el marco de lo que es esta emergencia económica, no solamente en materia jurídica, sino también en materia contable. Pues en el marco de la globalización, Colombia no es distinto, ustedes se han dado cuenta, ahora no tenemos tantas disposiciones tal vez de carácter fiscal, pero en principio todos los días teníamos un decreto o una serie de decretos que fueran saliendo en el marco de la emergencia. Y cada una de estas disposiciones pues van afectando la información financiera, van afectando la parte contable. Cuando se emiten disposiciones en materia laboral, pues estamos pensando en qué va a pasar con las obligaciones y con los beneficios empleados. Cuando escuchamos que hay flexibilización, o sea, que se pide la flexibilización para que se hagan acuerdos con entre los arrendatarios y arrendadores, pues también estamos mirando qué está pasando con esas obligaciones y seguramente también con los instrumentos financieros del arrendatario, del arrendador. Cuando estamos hablando de lo que es las obligaciones financieras y hay diferentes tipos de circunstancias en las que vamos a tratar de reestructurar esas deudas, pues estamos pensando en qué va a pasar con esas obligaciones financieras. Ni qué decir, como decía al principio, en materia fiscal y en materia de impuestos, creo que todos los días todavía tenemos una disposición. Así, la Superintendencia de Sociedades empieza a trabajar este tipo de orientaciones, este tipo de guías, tal vez algunos de ustedes ya las conocen. La Superintendencia de Sociedades tiene la atribución de emitir, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1314, normas técnicas especiales, interpretaciones y guías. Tratamos de que nuestras guías realmente tengan un carácter técnico, un aspecto técnico, un valor agregado para nuestros supervisados. Con las guías, indudablemente, no podemos hacerlo, no estamos impedidos legalmente para cambiar algún tipo de norma. Las normas realmente tienen que aplicarse técnicamente como está dispuesto en ella. La superintendencia trata de dar ese valor agregado en la parte práctica. Al mismo tiempo que estamos trabajando en nuestra orientación técnica, el Consejo Técnico está trabajando la orientación técnica de COVID.
podría, como lo hemos visto, de pronto leído por algunas personas que han hecho algunas publicaciones, se puede llevar a la equivocación de que se están traslapando esas funciones del ente de normalización técnica y de la entidad de supervisión. Pues quiero decirles y ratificarlo enfáticamente que eso no es así. Como les decíamos, estábamos trabajando de manera simultánea. Y pueden comparar las dos orientaciones, tal vez tenemos algunos temas comunes, pero el enfoque de cada una de esas orientaciones es totalmente diferente. El enfoque que da el ente de normalización técnica es ese, el enfoque técnico de la aplicación de la norma. Incluso es una orientación que va mucho más allá y toca aspectos de revisoría fiscal y genera, de alguna manera, un instrumento que le sirve a los revisores fiscales para poder en este momento tener una referencia para hacer su trabajo. Mientras que la Superintendencia de Sociedades tiene un enfoque un poco más prudencial. El enfoque nuestro es un enfoque prudencial. Como les decía, pueden mirar, seguramente ya tienen las dos orientaciones. Tenemos temas que coinciden, pero se van a dar cuenta que el enfoque es totalmente diferente. Para iniciar, vamos a ver que en la presentación de la guía técnica de la Superintendencia de Sociedades tenemos prácticamente un mensaje que está dividido en 4 partes. Primero, llamar la atención en relación con los objetivos de la información financiera, que se cumplen cuando sirven a los usuarios, información financiera que se cumple o el objetivo que se cumple cuando realmente sirve a los usuarios de la información para tomar decisiones. Debe ser útil para tomar decisiones. Y esto pues lo tenemos como entendido, esta es la interacción realmente que tiene la empresa con los usuarios de la información, todos los usuarios de la información en general. Por ello, ese primer mensaje es: esta información, más que nunca, debe ajustarse a realidad económica, financiera y contable. No solamente la del cierre del ejercicio del 2019, la del cierre del 2020, sino en los posteriores años. Entonces, el primer mensaje, la información debe ajustarse, como siempre, a realidad económica, financiera y contable y cumplir con los objetivos que es servir para tomar decisiones por parte de todos los usuarios de la misma. Segundo mensaje, pues tener claro que en gran medida los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos. Y pues ante la situación actual que tenemos para medir los hechos económicos, debe acudirse a un adecuado juicio profesional, ese juicio profesional que tanto tiempo del que tanto tiempo hemos hablado desde que estamos con la conversión a NIF, tal vez desde la expedición de la ley 1314, cuando empezamos a hablar de que teníamos principios basados en reglas y que estábamos esperando marcos contables basados en reglas y que estábamos esperando que NIF fuera un marco contable basado en principios, y empezamos a hablar del juicio profesional. Pues aquí el mensaje es: como ahora tenemos tanta carga de ese juicio profesional, por favor, ese juicio profesional se tenga de manera adecuada y tener la debida cautela ante la incertidumbre actual que se está presentando. La guía de orientación también, pues lo que pretende es servir dentro de la supervisión constructiva, brindar pautas, generar una orientación sobre hechos relevantes. Tal vez no todos los aspectos se puedan contemplar aquí, pero sí sobre algunos hechos relevantes, de algunos hechos económicos que se están viendo que son los que más afectan la contabilidad, que se reconozcan bajo la base de la mejor estimación posible, pero que ese juicio profesional y la estimación que estemos haciendo también esté adecuadamente soportada, no solamente para el presente, sino para futuros ejercicios. No solamente podríamos decir que vamos a hacer o a generar el deterioro de cartera o de instrumentos financieros porque estoy viendo que quien me debe el dinero o los clientes que tenemos cerraron sus puertas porque se ha decretado la cuarentena
en alguna parte del país o como se hizo al principio en todo el país. No, tenemos que tener esa debida cautela ante la incertidumbre que puede generar ese recaudo de ese dinero y a soportarlo adecuadamente. No solamente por lo que podíamos estar escuchando, vamos a hacer o vamos a reconocer un deterioro. Lo último, la orientación no pretende de ninguna manera contemplar todos los aspectos, contemplar todas las situaciones o los diferentes hechos económicos que pudieran tener nuestros supervisados. La Superintendencia de Sociedades tiene la particularidad es que ella no supervisa solamente sociedades que están en un solo sector. Podríamos decir que prácticamente tenemos todos los sectores supervisados. Entonces, cubrir o pretender cubrir los diferentes hechos económicos que afectan a todos nuestros sectores, seguramente pues no correspondería en este caso. En ese caso, pues corresponde a las sociedades, a los administradores, a los contadores, a los revisores fiscales, a todos los equipos que tienen cada una de las entidades, ver realmente cómo se van a reconocer estos hechos económicos en este momento tan especial de la economía, siempre acudiendo al principio de prudencia. Así podríamos ver estos 4 aspectos en un gran mensaje, en el sentido de que la información financiera debe ajustarse a realidad económica, financiera y incontable, acudiendo a un adecuado juicio profesional, manteniendo la cautela en estos momentos en que tenemos tantas situaciones de incertidumbre para medir los hechos económicos, siempre acompañados del principio de prudencia. Es cierto que estos excesos, cuando tenemos optimismo, los excesos de optimismo pueden hacer daño, pero también es cierto que los excesos de prudencia pueden ocasionar ese mismo daño. Entonces, pues este es el primer mensaje de la presentación de la guía de orientación contable. Como lo anticipaba Ana María, el contenido de la guía de orientación tiene 7 aspectos. Primer aspecto, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Es un aspecto súper relevante en este momento porque tendríamos que establecer realmente qué está ocurriendo, qué ocurrió. Al cierre del ejercicio del 2009, la situación de crisis prácticamente que viene en el momento en que todos estábamos pensando en el cierre de los estados financieros en 31 de diciembre del 2009, la superintendencia ya se preparaba para recibir la información financiera. Todos nuestros supervisados, muchos de ustedes seguramente estaban procurando sus cierres, estaban pensando en efectuar las convocatorias. Entonces, toma especial relevancia este aspecto de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Hipótesis de negocio en marcha. Es un aspecto que con principios locales también lo teníamos contenido en nuestro 2649, pero que con normas internacionales o con nuestros marcos vigentes bajo normas internacionales se ha puesto muy de presente. Y en este momento, tal vez al cierre del ejercicio, nos demandará especial cuidado. Inversiones medidas al método de participación patrimonial. Las inversiones medidas al método de participación, ¿por qué las tenemos aquí presentes? Con principios locales, el método de participación patrimonial casi que solamente teníamos la obligación de aplicarlo en las sociedades controlantes cuando estábamos reconociendo en nuestros estados financieros individuales antes con principios locales, ahora separados, las entidades, las inversiones en subsidiarias. Ahora, el método de participación no solamente se utiliza para la contabilización de esas inversiones en subsidiarias, sino para la contabilización en inversiones asociadas. Y un aspecto muy importante que lo hemos visto mucho en los estados financieros es el método de participación aplicado a las inversiones en negocios conjuntos. Todos los contratos de colaboración que pueden establecerse, en los que puede establecerse que tenemos un negocio conjunto, se aplica el método de participación. Por supuesto, teníamos que tener referido la situación de los inventarios, la de propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros,
cómo no, tener instrumentos financieros, aplicación de lo que tenemos en Mi Plena y las diferencias que tenemos con Mi Pyme, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y al final hacemos referencia, llamó la atención sobre algunos aspectos de otros pasivos. A continuación vamos a ver los primeros aspectos, hechos ocurridos después del periodo que se informa, hipótesis de negocio en marcha, inversiones medidas al método de participación patrimonial. Posteriormente, Franklin Manuel nos hablará de inventarios, propiedad, planta y equipo. Y al final cerraremos con instrumentos financieros y otros pasivos a cargo de Angélica María. Miremos este primer aspecto. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Les decía que en este momento pues tomó especial relevancia por el momento actual del cierre de los estados financieros en 31 de diciembre del 2019. NIF 10 y sección 32 pues nos indican que se deben reconocer eventos favorables o desfavorables, que suceden cuando entre el final del periodo y la fecha de autorización de estados financieros para su publicación, que pueden generar algún tipo de ajuste. Entonces estamos hablando, la fecha de cierre nuestra fue en 31 de diciembre del 2019. ¿Cuál realmente es la fecha de autorización y publicación de los estados financieros? Y aquí empezamos a ver, y ahí coincidimos, seguramente ustedes lo podrán identificar dentro de la guía del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero antes también dentro de la guía emitida por la Superintendencia de Sociedades, que habla de la transmisión y reexpresión de la información financiera. En Colombia, y así lo indica también la orientación técnica, vuelvo y lo repito, del Consejo Técnico, la fecha de autorización o estados financieros autorizados para su publicación correspondería a la fecha en que se certifican los estados financieros. Artículo 37, Ley 222 de 1995, certificación de estados financieros por parte del representante legal y el contador de la compañía. Seguramente algunos estarán pensando la puesta en consideración de la Junta Directiva. Seguramente allí, cuando se pone en la consideración de la Junta Directiva, es que salen los estados financieros certificados. Entonces, pues es obligación la revelación de esta fecha de autorización para que todos sepamos hasta dónde realmente pudieron contemplarse los eventos subsecuentes que pudieran haber afectado los estados financieros a nivel de cifras o a nivel de revelación en notas a los estados financieros. Una vez más, lo repito, en Colombia esta fecha se está considerando es la fecha en que se certificaron los estados financieros que se habilitan para el derecho de inspección de los socios, que se habilitan para el cierre de la auditoría por parte del revisor fiscal. Incluso son estados financieros que ya al momento, pues por lo que nos corresponde como Superintendencia de Sociedades, en el momento en que lo requiere la Superintendencia de Sociedades, ya lo que se remiten son los estados financieros certificados y dictaminados, incluso sin haber sido aprobados o considerados por el máximo órgano social. Entonces, muy importante y primer mensaje para que a todo el mundo nos quede como cierto, fecha de certificación de los estados financieros equivale a la fecha en que las normas NIC 10, sección 32, establecen la fecha en la que se consideran autorizados para publicación los estados financieros. Ahora, estos eventos subsecuentes seguramente y prácticamente a nivel local y a nivel internacional se ha coincidido, solamente van a afectar las notas de revelación. En algunos casos excepcionales se estaría afectando la información de 2019. En este momento, les doy un dato aproximado de casi 25.000 sociedades han presentado la información financiera a la Superintendencia de Sociedades. Esas 25.000 sociedades tendrán que tener en cuenta todo lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a hablar con posterioridad en hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, porque allí
pueden establecer si voy a poder pedir o no una retransmisión de la información o si posteriormente tendría que reexpresarlo. Esto es un mensaje, digamos que de alguna manera nos genera optimismo, porque son 25.000 sociedades que presentaron su información como sociedades en marcha. Seguramente la gran mayoría de esas sociedades no presentan impacto en sus cifras, no presentan impacto en la información financiera que presentaron en el estado de situación financiera o en los estados financieros de propósito general, pero sí en las notas a los estados financieros revelando cómo los impactaba, cómo los impactará o las incertidumbres que se tienen por la situación de crisis por el COVID-19. Entonces decíamos que con el cierre de los estados financieros, pues con un adecuado oficio profesional se debe determinar qué hechos generaron ajuste considerando la fecha en que se tienen autorizados para su publicación. Casi que podríamos decir aquí, fecha de autorización para publicación igual fecha en la que certifiqué los estados financieros. Si el impacto se identifica con posterioridad a la autorización, no es posible ajuste 2019. Entonces, ¿yo qué haría si después de eso me doy cuenta que realmente tenía que revelar algún hecho importante o tendría que haber modificado los estados financieros de 2019? Pues si ya estoy más allá de la fecha de autorización, allí tendría que acudir a la reexpresión de estados financieros. Y después de la fecha de autorización no ajuste por hechos posteriores, habrá lugar a la reexpresión. Pero puede ser, es posible, ya se han realizado muchas de las asambleas, pero puede ser que algunas todavía no se hayan realizado, o pudo haber ocurrido que en alguna de las asambleas el máximo órgano social no aprobó los estados financieros y ordenó la rectificación. Y podría determinar que hechos generados por la situación actual deben ser revelados en 2019 o incluso puede ser que ordene la rectificación de los estados financieros de propósito general. En ese sentido, este es prácticamente el único aspecto en el que consideramos que puede haber lugar a una rectificación de la información financiera, si el máximo órgano social ordena esa rectificación. Y así, la superintendencia, pues, a solicitud del supervisado, autorizaría la retransmisión de la información financiera. De otra forma, lo que acudiríamos es a la reexpresión de la información financiera. Miremoslo en un esquema, haciendo la simulación con el cierre en 31 de diciembre del 2009. Si tenemos el cierre a 31 de diciembre del 2009, entonces estamos diciendo que tenemos como fecha de cierre. La fecha de cierre, 31 de diciembre del 2019. ¿Cuál es la fecha de autorización o la fecha en que consideramos autorizados los estados financieros para su publicación? Fecha en la que estados financieros están certificados. Que incluso posteriormente ya viene la convocatoria para presentar al máximo órgano social y quedan dispuestos a terceros, quedan los socios con la convocatoria pasan a tomar su derecho de inspección. Más aún, ahí ya consideramos que se ha cubierto lo que es la fecha de autorización y los estados financieros están autorizados para su publicación. Pues hasta la fecha de autorización se podría hacer algún tipo de modificación a la información financiera o a las notas que los acompañan. Posterior a la fecha de autorización, ya hemos definido acá y en el esquema lo tenemos como fecha de publicación, fecha en la que los estados financieros auditados se ponen a disposición de terceros. Y terceros son el máximo órgano social o las entidades de supervisión, en este caso la superintendencia de sociedades, cuando ustedes nos remiten los estados financieros. En este momento les decía, ya tenemos prácticamente 25.000 estados financieros que se han remitido con cierre del 2019, inmediatamente se procede una validación que se hace de forma que a veces no se utiliza adecuadamente el grado de redondeo de miles para presentar la información. Lo que hacemos es directamente publicarlos en nuestro portal de información empresarial. Ahora, entre esa fecha de autorización, fecha de publicación, si después de la fecha de autorización nos damos cuenta que realmente cometimos algún error que es material, que queremos corregirlo, pues ya no hay lugar
a solicitar retransmisiones, a rectificar estados financieros. Lo que hay lugar es a reexpresar los estados financieros y así lo haría al cierre del 2020. Pero puede suceder un único caso y es que el máximo órgano social no apruebe los estados financieros. De tal manera que en ese único caso se puede solicitar la rectificación del estado financiero y así sí solicitar autorización para retransmitir la información a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, aquí dejamos el recorrido por este primer aspecto, que como les decía, pues hay que puntualizar varias cosas importantes que tenemos allí, porque ello depende la solicitud de autorización, la rectificación del estado financiero, la reexpresión del estado financiero y primordialmente, nuevamente hago énfasis en la fecha de autorización, que igual vamos a tenerla como fecha de certificación de la información financiera. Pasemos al segundo aspecto, hipótesis de negocio en marcha. Como lo decíamos antes, no, digamos, lo teníamos dentro de nuestros principios locales, pero pues no teníamos una base conceptual como la tenemos ahora. Primer caso, primer aspecto que tenemos que tener claro. La evaluación de la hipótesis de negocio en marcha es una obligación de los administradores. Es una obligación de la gerencia, es una obligación de todo ese gobierno corporativo de la compañía, incluso si se quiere vincular a los socios porque se está estableciendo si ellos están o no dispuestos a inyectar capital para salvar la compañía o para seguir adelante. En estos momentos, todos los que tengan que ver con la administración de la compañía, los dueños de la compañía, tienen que colaborar realmente en la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha como principio fundamental para la elaboración de los estados financieros. Quienes tengan cortes diferentes al anual, que tenemos cortes en este momento, en 30 de junio, ya estamos cerrando estados financieros a finales de julio para presentarlos en agosto, seguramente estaremos contemplando esas consideraciones de la hipótesis de negocio en marcha como responsabilidad de los administradores. Responsabilidad de evaluar el principio de negocio en marcha y allí están las normas que lo refieren, ni 1, párrafo 25 y 26, ni para pymes, sección 3, párrafos 3.8, 3.9. Si se quiere también se puede incluir allí el marco conceptual. Deberá tenerse pues disponible toda la información y proyectarse por lo menos para 12 meses, los que tenemos cortes anuales, los que tienen los cortes semestrales, por lo menos ese siguiente periodo. Incertidumbres significativas, pues establecer realmente, y aquí es lo delicado, si tenemos ese tipo de incertidumbres significativas, y mirar básicamente si la compañía está abocada a una liquidación, si es inminente la liquidación, si ya todo o cualquier aspecto que hemos contemplado dentro de la compañía no nos deja un camino diferente a irnos a afrontar un proceso de liquidación. Ténganlo bien en cuenta porque no es que yo deje de operar, no es que se reduzcan las ventas, no es que tenga un cese temporal de las operaciones. No, tiene que realmente establecerse por todos los test que hagamos y todas las consideraciones y el análisis que hagamos por parte de la compañía, que realmente la compañía no va a poder continuar adelante como un negocio en marcha y es inminente su liquidación. Identificación de condiciones y eventos que pueden generar dudas significativas de continuidad del negocio. Pues esos factores no son solamente operativos, sino también se tendrán que considerar todos los factores financieros y legales. Más adelantito en la próxima diapositiva veremos algunos aspectos legales de lo que ha pasado en este momento. Flujos de efectivo negativos, estos son, digamos, algunos aspectos que tocamos, pero como siempre se dice, y como se dice en el decreto 2101, hay que tener en cuenta que no son listas exhaustivas. Entonces, flujos de efectivo negativos, renegociación o reestructuración de créditos, incumplimiento de pagos o imposibilidad de acordar plazos para el pago de las acreencias, escasez de suministros esenciales para la operación, importaciones, exportaciones, el cierre temporal de los establecimientos de comercio, el cierre de operaciones que tenemos en la fábrica, son realmente indistintas las situaciones que tenemos que contemplar, pero recuérdenlo siempre, por favor, es
lo que nos lleve realmente a que la compañía no tiene un camino diferente al de la liquidación. Para ello tendremos que también contemplar la normativa expedida por el gobierno, porque pues todas estas disposiciones en materia fiscal, en todos los otros campos, las que ha emitido, digamos, en las que ha sido protagonista importante la Superintendencia de Sociedades en materia de insolvencia, tendrán que tenerse en cuenta. Si yo estoy a puertas de la liquidación, puede ser que yo indique que voy para la liquidación y presente estados financieros con el decreto 2101, pero si realmente no lo hice adecuadamente y más adelante me doy cuenta que todas las disposiciones que se habían emitido me dan la oportunidad de reactivarme, pues esta disposición también contempla la posibilidad de la reactivación de la empresa. Tengan en cuenta que existen mecanismos que pueden encontrarse como un instrumento legal, que son los procesos de insolvencia. Se emitió el decreto ley 560 del 15 de abril del 2020, que establece pues medidas que son temporales para los acuerdos de insolvencia, que nos permiten acudir rápidamente a esos acuerdos de insolvencia, y sin la intervención judicial o con poca intervención del juez podemos llegar a hacer acuerdos rápidos entre deudores y acreedores. También dentro del decreto 560 y el decreto 772, y lo resaltamos aquí, se hace la suspensión por 24 meses, 2 años, y esto en el decreto 772 se establece con claridad, va desde el 15 de abril del 2020 hasta el 16 de abril del 2022, por 24 meses se suspende lo que conocemos como causal de disolución por pérdidas. Cuando empezamos con fuerza, digamos, la discusión de lo que teníamos que hacer con la hipótesis de negocio en marcha, muchos revisores fiscales en sus dictámenes establecían que era una salvedad la disolución, la causal de disolución por pérdidas. Después entendimos que no era una salvedad, sino tal vez era un párrafo de énfasis y una situación que contemplan las compañías en crisis como las que estamos pasando, pero que con un plan de negocios, con la reestructuración de las deudas, con mirar hacia futuro la evolución previsible del negocio, normalmente se puede superar. Ahora no tendríamos la presión de esa causal de disolución. Pero tengan en cuenta que como referente que tenemos el artículo 457 fue derogado, pero no los artículos siguientes, el 458, el 459. Esto no quiere decir que nosotros vamos a continuar en causal de disolución sin hacer nada. No, no vamos a tener la presión de si esas medidas no son adecuadas, de si esas medidas no nos llevan rápidamente a restablecer el patrimonio. No vamos a tener la presión de tener una causal de disolución que nos lleve a la liquidación, pero sí tenemos que procurar adoptar todas las medidas que nos lleven al restablecimiento del patrimonio. Es obligación también de los administradores hacerlos. Plazos para el pago de tributos, auxilio de nómina, ingresos solidarios, arriendos, pagos diferidos de primas, entre otros, ya lo referíamos antes, y todas estas disposiciones, por supuesto, afectan la información financiera. En algunas otras compañías, pues se han visto esas oportunidades como las que tenemos hoy de llegar a ustedes de manera virtual. Estos eventos siempre procuramos hacerlos de manera presencial, pero ahora de manera virtual, pues también tenemos la oportunidad no solamente de estar en Bogotá o en Medellín, en Barranquilla, hoy podremos estar prácticamente con supervisados de todo el país. Entonces, lo mismo las empresas pues han optado por diferentes alternativas. Entonces, tengamos en cuenta que las empresas también pueden irse a mirar la forma virtual, las ventas virtuales, valorar el recurso humano, recordación de la marca, reorganización del proceso, incluso del negocio, utilizando todos los medios y todo lo que hemos visto por ahora. Ahora miremos el aspecto de las inversiones medidas al método de participación. Como les decía, pues no solamente las inversiones se contabilizan aplicando el método de participación en las subsidiarias, sino que también en los negocios conjuntos y en las asociadas. Y por la base de datos que tenemos en la Superintendencia de Sociedades, este es un aspecto que genera gran impacto en muchos sectores de la economía.
Indicadores de deterioro para las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Yo hago énfasis en los negocios conjuntos porque creo que ahora tenemos más grupos con consorcios, con uniones temporales, con todos los distintos contratos de colaboración que los que tenemos registrados en Cámara de Comercio. Todos medidos al método de participación. Pues tendríamos que empezar a mirar si tenemos índices de deterioro, comparando el importe recuperable versus el valor en libros, teniendo en cuenta pues diferentes sucesos. Fuentes internas. Se espera en un futuro inmediato cambios significativos en la forma que se usa o se espera usar el activo. Hoy tengo una inversión, mi inversión en una subsidiaria. Los grupos económicos pueden ser grupos empresariales, todos con unidad de propósito y dirección. Seguramente tendrán entidades estratégicas de todo tipo de tamaños dedicadas a diferentes labores que buscan un solo propósito, pero también de pronto puedo estar pensando en la reestructuración. Y lo mismo, inversiones en otro tipo de compañías en las que puede estarse presentando algún tipo de deterioro o esa compañía, mientras que tenemos compañías que no fueron tan afectadas, por ejemplo, de diferentes servicios, de vigilancia, de servicios públicos, compañías que realmente se dedicaron o reorientaron su operación. Puede ser que esas compañías tengan todo ese futuro y no estemos pensando o no veamos ahí fuentes de deterioro, pero puede ser posible que si se están deteriorando tengamos que mirar si realmente tenemos que hacer el ajuste por deterioro. En primera instancia, pues las que están en el mercado público, pues observar los valores y el comportamiento del mercado del activo, cambios significativos en entornos como legales, económicos, tecnológicos o de mercado. Decíamos que en diferentes sectores se pueden afectar de diferente forma. No es lo mismo en este momento el sector manufacturero que el sector comercio, que el sector de hidrocarburos y minas, que el sector agropecuario. Tal vez el sector agropecuario en este momento puede estar mucho mejor que el sector comercio. Las tasas de interés de mercado, otras tasas de mercado, rendimientos de inversiones se han incrementado. También tenemos que ver en cuenta el valor en libros es superior al valor razonable estimado. Por ejemplo, en los contratos de colaboración, seguramente tendríamos que tener mucho en cuenta los consorcios, las uniones temporales, lo que son los negocios conjuntos, su comportamiento, si podemos en este momento estar cumpliendo o no estar cumpliendo con el objeto de esos consorcios, uniones temporales, y como partícipes en cada uno de estos negocios establecer si tenemos como fuentes internas o fuentes externas que nos estén indicando algún grado de deterioro. En este momento voy a darle paso a Franklin Manuel para que nos exponga lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, inventarios y propiedad, planta y equipo. Muy buenos días a todos los que en este momento nos están acompañando en la presentación de la guía. En esta primera diapositiva, pues les voy a hablar de los inventarios, la afectación de los inventarios con respecto pues a todo el tema de la pandemia que pues en este momento nos está golpeando a todos. En primer lugar, pues hacemos un llamado a la prudencia que deben tener las entidades a la hora de estimar el valor neto realizable. Recordemos que de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los inventarios se miden al menor valor entre el costo de producción o el costo de adquisición y el valor neto de realización, que básicamente corresponde al importe que la entidad espera obtener por la venta de sus inventarios. Como es un valor estimado, las compañías deben utilizar toda la información posible para su determinación, como es el caso de los efectos generados por el COVID-19. Por ejemplo, las fluctuaciones de los precios, aumentos significativos en los costos de producción o de adquisición de los inventarios, reducciones significativas en la producción, entre otros. En un segundo aspecto, incorporado en la guía, tiene que ver con la determinación
del posible deterioro de los inventarios. De acuerdo a las NIF, se considera que el inventario está deteriorado cuando se importen libros es mayor al valor neto de realización. En este caso, por la crisis actual, se hace necesario verificar la posibilidad de deterioro del inventario por factores tales como las disminuciones en los precios de venta, por la generación de los altos índices de desempleo o disminuciones significativas en el poder adquisitivo de las personas, por lo que muchas compañías se han visto en la obligación de disminuir los precios de sus productos para poder darle rotación a sus inventarios. Otro factor que puede ser un indicio de deterioro de los inventarios es el aumento de los costos de producción. Factores como los aumentos de las tasas de cambio, que por causa de la pandemia han generado aumentos muy significativos en las tasas de cambio. Recordemos la alta volatilidad del dólar, que superó en marzo la barrera de los 4.000 pesos. Sin duda alguna, el aumento en la tasa de cambio afecta significativamente a las empresas que importan sus materias primas o importan sus mercancías de otros países, y en estos momentos la tasa es una total incertidumbre por los cambios que estamos viendo de cierre de economías por efecto del COVID. Otros factores a tener en cuenta son las restricciones en las exportaciones de mercancías a otros países, como es el caso del sector floricultor, la exportación de café, etc. Pues pueden verse afectados por la baja rotación de los inventarios y, por tanto, verse afectado el importe recuperable de esos activos. También se puede considerar aspectos como las restricciones en la adquisición de materiales importados de otros países que existen actualmente para poder importar. Se deben tener en cuenta para determinar si los inventarios están deteriorados en la obsolescencia por posibles daños en los inventarios, especialmente en aquellos que tienen fecha de vencimiento, dado a las restricciones para la comercialización de bienes y servicios. Como un tercer aspecto, en cuanto a inventarios, tiene que ver con la imposibilidad de capitalizar los costos, los costos asociados a los inventarios. Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional está el aislamiento preventivo obligatorio de la población. Esto obliga a muchas sociedades a cerrar temporalmente sus operaciones, lo que significa para muchas compañías las disminuciones de su producción. De acuerdo a NIF, los costos indirectos fijos deben distribuirse entre los inventarios con base en la capacidad normal de producción. Entonces, para estas compañías que vieron disminuido considerablemente su producción, puede que en un porcentaje de sus costos fijos de las compañías se deban llevar al gasto directamente al resultado y no como un mayor valor del costo del inventario. Por otro lado, hubieron compañías que generaron un aumento anormal en su producción. Por ejemplo, compañías dedicadas a la producción de tapabocas, elaboración de alcohol antiséptico, gel antibacterial, etc., que deben distribuir sus costos fijos con base en los costos normales de producción. Ahora bien, pasando al tema de la propiedad, planta y equipo. Haciendo énfasis en primer lugar a los indicios de deterioro, de acuerdo con la NIF, las entidades deben evaluar al final de cada periodo la existencia de posible deterioro en estos activos para determinar si es necesario reconocer alguna pérdida por deterioro. Algunos de estos indicios pueden estar asociados a la emergencia económica generada por el COVID-19. Por ejemplo, cambios significativos en la forma en que se indica que se usan los activos. Son muchas las sociedades
que en sus niveles de producción y por ende tuvieron que dejar de usar muchos activos como por ejemplo la maquinaria, las edificaciones, que no era posible usarlas por el confinamiento, pues las personas no podían desplazarse a sus lugares de trabajo. Entonces esto pudo generar un indicio de deterioro en esos elementos de propiedad, planta y equipo. Otro indicio puede ser que algunas compañías pueden verse enfrentadas a cambios adversos, como por ejemplo una posible liquidación o posible a que tengan que acudir a acuerdos de reorganización. En estos casos, muchas veces deben disponer de sus activos, especialmente los activos fijos, para poder financiar sus operaciones o para poder pagar a los acreedores, llegando a una situación de disponer de esos activos fijos a un menor valor de su valor razonable. Otro factor de deterioro podría ser también los cambios en las estimaciones de flujos de efectivo presupuestados. Muchas compañías tuvieron la necesidad de utilizar sus activos fijos en la producción de productos que no tenían presupuestados desde el principio del año, o mantuvieron los niveles de producción presupuestados, pero a nivel de ingresos los flujos de efectivo fueron inferiores a los que mantenían históricamente. Esto puede generar que los costos superen los ingresos y por tanto las empresas generan pérdidas a largo plazo. Otro aspecto incluido en la guía es el cálculo del importe recuperable. Según la NIF, si la sociedad determina que si hay indicios para que un elemento de propiedad, planta y equipo tenga deterioro, las sociedades deben de calcular el importe recuperable. ¿Y qué es el importe recuperable? Es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Estos dos valores pueden ser objeto de estimación por parte de las sociedades y también deben de incorporar los efectos generados por el COVID-19, especialmente a la hora de estimar el valor de uso, que es una estimación que incorpora o que se basa en proyecciones de flujos futuros de efectivo. Por ende, estas proyecciones deben basarse en hipótesis razonables para la estimación y deben incorporar todos los efectos generados por el COVID-19 para las compañías. Para la determinación del valor en uso, un punto indispensable es la tasa de descuento. Y esta tasa de descuento debe ser determinada por las compañías basándose en las condiciones actuales de mercado y no tratar de sobreestimar o subestimar estas proyecciones de flujo de efectivo. Ya para terminar mi presentación, tenemos el efecto en las depreciaciones, ya que como indicaba anteriormente, muchas sociedades disminuyeron significativamente sus niveles de producción y muchos elementos de propiedad, planta y equipo bajaron sustancialmente su capacidad de uso. En este caso, de acuerdo con la NIF, el hecho de que yo esté usando un elemento de propiedad, planta y equipo no significa que lo deje de depreciar. En este caso, a pesar de que yo no esté utilizando el bien de propiedad, planta y equipo, debo seguir depreciándolo. Y esto es un impacto adicional para las compañías, ya que la depreciación debe afectar el resultado del periodo. A continuación le doy paso a Angélica María Ferrer, quien les va a hablar sobre instrumentos financieros y sobre otros pasivos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En esta parte de la guía, que es el numeral 6, nosotros tratamos los instrumentos financieros bajo NIF Plena y NIF Pyme. En el numeral 6 de la guía, tratamos estos tres aspectos de los instrumentos financieros. Por supuesto, nosotros hicimos revisión de la información financiera que reportaron las sociedades en 2019 y con base en ello establecimos cuáles eran los rubros más representativos en sus estados financieros o las partidas más representativas en sus estados financieros. Allí encontramos que los más relevantes eran las cuentas por cobrar a clientes, que son instrumentos financieros normalmente de corto plazo, y ello fue lo que tomamos en consideración.
las inversiones medidas a valor razonable y las obligaciones financieras. Como les digo, cada uno de estos aspectos nosotros los tratamos bajo NIF plenas y NIF pyme. Algunos indicadores que pueden dar cuenta del deterioro de las cuentas comerciales por cobrar a cliente en esta emergencia sanitaria es la pérdida de capacidad de los clientes para cumplir con sus pagos, las solicitudes de renegociación de deuda, los clientes que cesaron en sus actividades y los clientes que anuncian que presentan serias dificultades financieras. Por ejemplo, en la guía se trata un caso en el que había una compañía o un grupo de compañías que venían presentando dificultades desde 2019 y con evento del COVID se les agudizó esas dificultades financieras que presentaban. Entonces se convirtió esto en un indicador adicional para que se materializara el deterioro, ¿sí? Entonces, estos indicadores de deterioro nos otorgan evidencia objetiva de si puede haber modificación en el caso de la NIF plena, modificación del riesgo crediticio por pérdida esperada, y en el caso de la NIF para las pymes, deterioro por pérdida incurrida. ¿Sí? Sabemos que la medición en ambos escenarios es diferente. Lo vamos a tratar en forma lo más claramente posible, ¿sí? Además, sabemos que tenemos un público muy calificado del otro lado de la pantalla, entonces esperamos todos los interrogantes sobre cada uno de los aspectos que hemos tratado hasta el momento. Bien, para las entidades que pertenecen al grupo 1, que deben aplicar NIF 9 en la medición, en el reconocimiento y medición de sus instrumentos financieros, entonces, ubicándonos en las cuentas comerciales por cobrar a clientes, como les decíamos, normalmente estas tienen un comportamiento de recuperabilidad en el corto plazo. Es decir, normalmente no contienen un componente financiero significativo. Esto quiere decir que, de acuerdo a lo establecido en la NIF 9, este tipo de instrumento financiero debe ser medido utilizando el modelo simplificado. En este modelo se agrupan las cuentas por cobrar con riesgos comunes de acuerdo al histórico de pérdidas que han presentado, y esa cartera que no presenta riesgos comunes o riesgos generalizados, entonces a esa cartera se le hace un análisis individual. Una vez se tiene esta agrupación o la determinación si algunas de las cuentas por cobrar ameritan un análisis individual, entonces pasamos a hacer la estimación del monto de la pérdida esperada ponderada por la probabilidad. Es decir, que se consideran todos estos indicadores, la información histórica y pronósticos de acuerdo con las condiciones económicas que se presentan en el momento, y se determina si esto está afectando el modelo que se ha estructurado para determinar la pérdida esperada de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. En la guía nosotros presentamos un caso en el que se hace el desarrollo de estos temas y esperamos tener todas las contribuciones al respecto. Bien, con evento de la emergencia sanitaria por COVID, por supuesto, entonces ha traído consigo eventos sin precedentes que no habían sido considerados en ningún modelo. Por ello, lo esperado sería que cada una de las compañías revisen sus modelos de medición con base en estas nuevas condiciones. Como decía Mauricio, considerando las condiciones de temporalidad y las propias del sector y de la compañía. Sí, porque hay compañías que al contrario han visto potencializados sus negocios o han encontrado nuevas líneas de negocio que no les ha permitido seguir a flote e incluso maximizar sus utilidades.
Bien, entonces, determinando esas condiciones actuales y los pronósticos que se generan a raíz de esta emergencia sanitaria, puede requerir esa revisión juicios significativos dados a las fuentes de incertidumbre asociadas a este fenómeno del COVID. Entonces, la NIT 1, en ese caso, nos dice que hay que revelar esas fuentes significativas, esas fuentes de incertidumbres asociadas al fenómeno, en este caso del COVID, y los juicios significativos, ¿para qué? Para que el público, los usuarios de la información entiendan cómo fue que hicimos la medición o las compañías hicieron la medición y ellos ante cualquier variación de estas condiciones puedan sacar sus conclusiones y no sea necesario hacer algún tipo de alcance o modificación a la información financiera porque ya entregamos toda la información que está disponible para que ellos puedan, ante un eventual cambio de los escenarios, sacar sus propias conclusiones frente a la información financiera que estamos entregando. Entonces, hacer este tipo de revelaciones es positivo, tanto para la sociedad como para los usuarios. Por supuesto, no sobreestimando las partidas de los estados financieros, en este caso las cuentas por cobrar, ni tampoco subestimándola, generando un deterioro excesivo más allá de la pérdida que realmente se va a tener, ¿sí? Todos los modelos son susceptibles de ir ajustándolo y este es un gran reto en este escenario. Bien, en el escenario de las NIF para las pymes, entonces, digamos que acá se simplifica un poco el tema porque estamos ante el modelo de pérdida incurrida. Es decir, que cuando los indicadores de deterioro que previamente la sociedad ha determinado se empiezan a activar y se hace la revisión, prácticamente la sociedad causa en su contabilidad y por supuesto revela en sus estados financieros el deterioro en el que efectivamente haya incurrido, las pérdidas en las que efectivamente haya incurrido. Por eso esta evidencia de deterioro debe estar técnicamente soportada. Ello es lo que significa evidencia objetiva de deterioro. Entonces, aquí también estamos en un escenario de cuentas por cobrar a corto plazo, unos instrumentos financieros a corto plazo, por lo tanto no hay un componente significativo de financiación. Se procede a comprobar el deterioro cuando se activa alguno de los indicadores que previamente hemos identificado. Si determinamos que hay pérdida incurrida, entonces se procede a hacer el reconocimiento. En la guía nosotros colocamos una serie de ejemplos. Uno de ellos que es típico y se ha estado dando es la extensión del plazo. En ese caso procede a hacer un descuento a valor presente utilizando la tasa de mercado de instrumentos similares de ese tipo de las cuentas comerciales por cobrar. Y colocamos también otro ejemplo en el que el escenario más probable es que esa cartera no se pudiera recuperar. Digamos que ese es el caso extremo. Y normalmente se da en análisis individuales, cuando hay carteras en el que el cliente definitivamente no va a pagar y ya nosotros determinamos o la compañía determina que no va a recuperar esa cartera, tiene el concepto de cobro jurídico y demás, que no va a recuperar esa cartera. Entonces, en ese caso, en el ejemplo que colocamos en la guía, se causa la totalidad del deterioro de esa cartera. Bien, en resumen, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con las cuentas comerciales por cobrar? Los efectos de esta emergencia sanitaria pueden llegar a materializar indicadores de deterioro. Hay que evaluar la pérdida de capacidad de los clientes con mediante solicitudes de renegociación de las deudas, cesación de operaciones de los clientes, considerar también en estos escenarios las medidas de apoyo gubernamental que pueden estar mitigando la crisis de muchas compañías.
Entonces, en el caso de las compañías del grupo 1, los efectos de la emergencia sanitaria deben ser considerados para la evaluación de la medición de las pérdidas crediticias esperadas, del modelo que cada una de las compañías haya establecido para la medición de las cuentas comerciales por cobrar. Y en el caso de las NIF para PYME, las compañías del grupo 2 se debe evaluar si con evento de esta crisis hay evidencia objetiva técnicamente soportada de que el valor de las cuentas comerciales por cobrar se ha visto deteriorado, y de ser así, entonces se debe reconocer la pérdida en resultados, ya sea en forma proporcional por el monto que no se va a recuperar, o cuando en un caso extremo se haga un análisis individual que determine que una cartera en específico en su totalidad no se va a recuperar. Bien, entonces, como vemos en esta lámina, se requiere entregar información, hacer las revelaciones pertinentes con la mayor cautela posible, porque no se trata tampoco de generar perjuicios a la compañía, pero sí hay que revelar la situación económica de los entes, de cada una de las sociedades. Entonces, se requiere entregar información basada en la mejor estimación posible de este componente de medición de los instrumentos financieros. Revelar esos juicios significativos y las fuentes significativas de incertidumbre para el caso de las compañías que pertenecen al grupo 1 y en general en todas, porque nosotros sabemos que el alcance que tiene en las NIF PYME con respecto a aquellos requerimientos que no contiene hacia las NIF plena, ¿sí? En el caso de los requerimientos de NIF PYME puntualmente, entonces hay que hacer esa revisión y determinar si en la medición posterior de las cuentas por cobrar hay una pérdida incurrida. En todo caso, hay que utilizar el principio de prudencia en la medición para no sobrevalorar las cuentas comerciales por cobrar al determinar un valor inferior de deterioro, o para no subestimarla al reconocer un deterioro excesivo. Bien, en este punto también entonces tratamos las inversiones medidas al valor razonable. Allí tenemos entonces las mediciones de nivel 1 y 2 y las de nivel 3. Las de nivel 1 y 2 utilizan información externa para hacer esas mediciones, pues allí entonces hay que tener en cuenta las fluctuaciones de los valores de mercado de estos instrumentos o de las variables que utilizamos para hacer la medición. Y en el caso de las compañías que tengan inversiones en otra, entonces los instrumentos de patrimonio, si esas compañías han sido afectadas con evento de la emergencia sanitaria. En el caso del nivel 3, que nosotros vemos que son casi ninguna, o sea, son muy pocas las compañías que utilizan estos supuestos. Sin embargo, si de utilizarlos, entonces deben evaluar cada uno de esos supuestos para equipararlos a esas condiciones de mercado, tratar de incorporar en sus mediciones la sensibilidad de los supuestos frente a la crisis y las fuentes significativas de incertidumbre. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Se debe prestar atención a la disminución de los precios derivados de la crisis, aunque se consideren temporales, e incorporar los efectos en el estado de resultados si estamos entregando información de periodos intermedios. Se deben efectuar las revelaciones que le informen a los usuarios si van a considerar los efectos de la crisis y su evolución por los riesgos de ajuste que pueden presentarse. Y en las mediciones de nivel 3 se deben realizar los ajustes en los modelos de medición para que las tasas de descuento, los flujos de efectivo y otras variables reflejen el impacto de la emergencia sanitaria. Por último, entonces tenemos los pasivos de obligaciones financieras, no menos importante que las cuentas por cobrar y las inversiones medidas a valor razonable. Aquí, pues bajo el escenario de NIF plena, consideramos la renegociación de esos pasivos. Si se renegocian y los cambios son significativos, eso quiere decir que superan un 10% de la medición que está reconocida en la contabilidad frente a la medición bajo los nuevos escenarios. Entonces,
al hacer ese descuento utilizando la misma tasa de medición inicial, si eso supera el 10%, entonces estamos ante un nuevo pasivo. Lo que procede es dar de baja ese pasivo y reconocer el nuevo pasivo. Si no es así, si no supera ese 10%, que es la prueba que establece la NIF 9, entonces se debe ajustar el valor en libro de pasivos descontando los flujos de efectivo, atendiendo a lo requerido en esta norma. En el caso de la NIF PYME, cualquier renegociación que se haga de los pasivos se deben ajustar su valor en libros, puesto que la norma no contempla una modificación sustancial en los pasivos. Entonces allí simplemente se hace el descuento del pasivo de acuerdo a las nuevas condiciones y se reconoce, se ajusta ese valor en la contabilidad. Hay un fuerte componente de obligaciones financieras que son los contratos de arrendamiento financiero. Entonces, en este caso, en esos contratos de arrendamiento, que en el caso de NIF Plena, en este momento, la mayoría de los arrendamientos son, si las compañías han hecho la evaluación y los consideran a largo plazo, entonces generan un activo por arrendamiento financiero y un pasivo por arrendamiento financiero. Todos esos cambios y renegociaciones van a originar una remedición en el valor de los pasivos y ajustar el activo, por derecho de uso. Ha estado en curso una modificación que a nivel internacional ya está vigente para utilizar un criterio de medición más simplificado de la NIF 16, donde ellos no tengan que hacer esta comprobación si hay una modificación del pasivo financiero y del activo por derecho de uso, sino que simplemente lleven el ajuste de cualquier renegociación que se haga de esos arrendamientos, por ejemplo, una baja en el valor de los arrendamientos, una disminución en el valor de los arrendamientos o un aplazamiento de los pagos. Y eso está en curso en Colombia. Aún no hemos recibido noticias de que se haya aprobado esta norma, esta modificación a la NIF 16, que aplica únicamente para 2020 de acuerdo a ese escenario internacional. En el caso de las NIF para PYME, los contratos de arrendamiento son en la práctica de arrendamientos los que son considerados arrendamientos financieros, que están más ajustados a los temas del leasing y que en la evaluación se determina que efectivamente hay un activo financiado. Recordemos que las NIF PYME incorporaron la norma de arrendamiento anterior, no la actualmente vigente. Entonces, en la práctica, estos son financiación de activos fijos y no se espera que tengan efectos significativos en los contratos más allá de las medidas que se puedan otorgar de parte del gobierno nacional y demás. Porque en realidad ellos lo que están haciendo es pagar esos activos fijos que están usando a través de este mecanismo de arrendamiento. Bien, entonces en el punto 7 nosotros consideramos otros pasivos que vimos que eran relevantes para las compañías supervisadas por esta superintendencia. Allí tenemos las garantías y deudas solidarias. En este caso, que mencionaba mucho Mauricio, en los contratos de colaboración empresarial, en aquellas compañías que entran a garantizar, las matrices que entran a garantizar las deudas de sus filiales y subordinadas, allí tienen que hacer revisión de esas obligaciones que ellos están garantizando para ver si se ha materializado algún incumplimiento o se puede llegar a materializar algún incumplimiento de los deudores principales, donde la compañía sea deudor solidario, y si hay algún riesgo de impago, entonces debe realizar los ajustes correspondientes. Las provisiones por planes de fidelización, muchos de nosotros hemos recibido
correos donde las diferentes compañías que tienen programas de puntos en los que estamos inscritos nos han dicho sus puntos los puede disfrutar hasta hasta junio del 2021 debido a la emergencia sanitaria, además que pronto usted en este tiempo no puede viajar y no puede disfrutar sus puntos. Entonces, hemos extendido el plazo de esos puntos. Ello quiere decir que las compañías que tengan estos planes deben ajustar esos escenarios de medición porque ya no van a poder causar el ingreso en la fecha anterior de vencimiento que tenía, sino se prorroga hasta la nueva fecha de vencimiento de esos puntos. En beneficios a empleados, pues tenemos todo el tema de suspensión de los contratos laborales. Allí se resalta la obligación de pago de seguridad social, en el tema de los beneficios por terminación, en el caso de que se lleguen a dar, entonces se debe hacer ese reconocimiento, la medición de los beneficios post-empleo, como ellos están asociados a variables actuariales que pueden ser variables de mercado, entonces se pueden ver modificados. Sin embargo, pues allí también hay que tener en cuenta el posible efecto temporal de la crisis. Bien, y en los impuestos a las ganancias se pueden modificar los pronósticos que nosotros utilizamos o que las compañías utilizaron para hacer la medición y determinar la recuperabilidad del impuesto diferido activo y se pueden generar cambios. Debido a esos cambios en la operación, se pueden generar cambios en la destinación de los activos de la empresa, se pueden... todo esto puede conllevar ajustes en los activos y pasivos derivados de la pandemia como reconocimientos de deterioro o bajas en cuentas, beneficios tributarios a los que la sociedad aplique, por ejemplo, el tema de la disminución del anticipo de renta y demás. Es decir, todos estos factores, los que son tributaristas, habrán considerado todos estos temas y son mucho más competentes que nosotros en estos temas impositivos, ¿sí? Pero las compañías deben considerar todos estos factores para determinar si sus activos o pasivos por impuesto diferido se vieron modificados a raíz de estas condiciones de la emergencia sanitaria. Pues bien, hasta aquí nuestra presentación de la guía y le damos paso al tema de los interrogantes. Muchísimas gracias. Hemos terminado la presentación de la guía de cada uno de los temas. Ustedes tendrán la oportunidad de consultar la guía completa a través de nuestra página de internet. Entramos a la sección de Super Tips y allí van a encontrar la guía, la van a poder descargar. No solamente en esta sección van a encontrar esta guía, van a encontrar diferentes guías emitidas por la Superintendencia de Sociedades y otro material que seguramente ya han venido consultando a través del tiempo en videos, audios y documentos que pueden ser de su interés en este momento. Vamos a dar paso a las preguntas, vamos a dar curso a las preguntas en el mismo orden en que fueron formuladas, que precisamente están en el mismo orden de las presentaciones. En primer lugar voy a agotar las preguntas que hicieron los temas presentados por mi parte, después vendrá Franklin Manuel y a continuación Angélica María. Primera pregunta, cuando las compañías tienen revisor fiscal, los estados financieros dictaminados son los que pueden publicar y una vez se aprueben por el máximo órgano. No sé si esto será una pregunta o será un punto de vista, o de pronto puede ser alguna afirmación, porque podríamos considerar que los estados financieros que se deben publicar serían los que están dictaminados y que ya han sido aprobados por el máximo órgano social. Pues aquí debemos nuevamente concretar e irnos a lo que está dispuesto y en la normatividad vigente. Y es, los estados financieros en Colombia se consideran autorizados para su publicación una vez están certificados. Incluso son los estados financieros certificados con no solamente con la manifestación de lo que indica el artículo 37 en relación con, están fielmente tomados de los libros,
sino también con la verificación de las afirmaciones. Afirmaciones que hoy ya no están contenidas en el artículo 57 del decreto 2649, sino en el anexo número 6 del decreto 2420 del 2015. Entonces, nuevamente, para dejarlo claro, la consideración es que la fecha en la que se consideran autorizados los estados financieros para su publicación es la fecha en la que estoy certificando los estados financieros. Si a la fecha de inicio de la emergencia los estados financieros ya hayan sido aprobados por el máximo órgano social, la revelación de impacto se haría para el año 2020. Pues a ver, esto es más o menos lo que estábamos hablando también, de considerar una reexpresión de los estados financieros o no. Si ya los estados financieros fueron aprobados por el máximo órgano social, pues ya se surtieron todos los trámites, el máximo órgano social había podido mandar la rectificación. Ya, si más adelante vemos que cometimos algún error que consideramos material, podríamos considerar la reexpresión del estado financiero, corrigiendo el error, la reexpresión del estado financiero al cierre del 2020. E igual, si son consideraciones que van a impactar el estado financiero como tal en alguno de los estados financieros de propósito general o en las notas a los mismos. La reexpresión o cierre oficial contable está enmarcado en alguna norma específica. La reexpresión o cierre oficial contable. Bueno, hablemos del cierre. El cierre pues está contenido en el decreto, en el Código de Comercio, también en la Ley 222. El cierre de los estados financieros siempre en Colombia es a cuando menos 1 al 31 de diciembre de cada periodo. No obstante, las compañías por estatutos pueden tener varios cortes o varios cierres diferentes al anual. Hay que tener uno siempre obligatorio. El general es en 31 de diciembre de cada ejercicio, de acuerdo con lo que está establecido en Código de Comercio, Ley 222 y de pronto en algunas otras disposiciones. La reexpresión está contemplada en NIC número 8, hablando de NIC Full, y en la sección 10 de NIC para pymes. También les recordamos que tienen un material de consulta y una guía de orientación en este sentido de la reexpresión en una de las guías publicadas por la Superintendencia de Sociedades el año anterior, cuando tratamos temas de transmisión de información financiera y reexpresión de estados financieros. ¿Cómo podemos informar la reexpresión con una carta notificando los nuevos saldos 2018? Ya con la presentación en 2019, con comparativo de 2018 estaría bien. A ver, si estamos hablando de reexpresión de información financiera, pues como decíamos ya, ese procedimiento está contenido en lo que son disposiciones legales para Colombia, para Grupo 1, para Grupo 2. No tienen que informar a la Superintendencia de Sociedades. Lo que debe hacerse es, al cierre del ejercicio, señalar que los estados financieros son reexpresados. Cuando usted lo presenta a la Superintendencia de Sociedades, en la carátula de la información hay una casilla en la que deben indicar si los estados financieros que están presentando son reexpresados y, por supuesto, si estos fueran sujetos de modificación o de corrección de errores, pues allí veremos el efecto en el estado de cambios en el patrimonio, pero también en las notas y en las diferentes cifras que se están presentando. Si antes de la emergencia la empresa ya venía teniendo problemas económicos y ahora quiere salir adelante, ¿qué se puede llegar a hacer? Bueno, esta es otra pregunta que pues no sé realmente cómo tomarla. La voy a tomar como estemos en una situación crítica que nos llevó a una causa de disolución, por ejemplo, porque pues las pérdidas pues venían acumulándose, el estado de deterioro de las operaciones de la compañía tal que se disminuyeron los ingresos, estábamos en una situación crítica. Si nos estamos refiriendo a la causal, pues en principio tener en cuenta que pues la causal está suspendida. Pero dos, podemos acudir realmente si estamos en una situación crítica, y así lo contemplamos en la presentación, pero también así está contenido en la guía, para que usen esas alternativas que les dan las disposiciones legales actuales, y pueden acudir rápidamente
si lo consideran y si la administración ve viable su compañía y quieren seguir adelante, a un acuerdo de reorganización. Y ahí tenemos ya el decreto 560, el decreto 772 que nos permiten acudir a esos mecanismos. Tenemos esas herramientas, podemos acudir a esos acuerdos también de insolvencia. Una última pregunta que tenemos acá en esta parte, antes de darle paso a Franklin Manuel para que atienda las preguntas que seguramente pudieron llegarle en el tema de inventarios y propiedad, planta y equipo. En caso de emitir estados financieros parciales, ¿debo emitir notas e indicar afectación del COVID en cada una de las cuentas? Bueno, vamos a tomar esta pregunta como estamos presentando estados financieros de lo que antes contemplaba el 2649 como de propósito especial, o una información financiera de carácter especial para poder establecer o dar a conocer internamente o a terceros el impacto de lo que hemos tenido durante el presente ejercicio, en atención a que al cierre del 2019 pues no estábamos mostrando ese impacto. Si estamos presentando esa información de carácter especial, digamos a corte 30 de junio, pues sería maravilloso y sería una forma muy adecuada si se pueden realmente separar en la información financiera de carácter especial que estamos presentando el efecto de la operación y los efectos del COVID. O sea, si podemos separar cada uno de esos en los estados financieros, en las notas, creería que esa es una forma ideal de presentar la información financiera, porque pues estaríamos dando a los usuarios, administradores, socios, junta directiva, usuarios internos o usuarios externos, superintendencias, bancos o quien no lo requiera, una separación indicando específicamente en cada uno de los estados financieros cómo nos ha impactado la crisis. Creo que sería la forma ideal de presentar. Bueno, ahora vamos a dar paso a Franklin Manuel para que atendamos las preguntas en relación con inventarios y propiedad, planta de equipo. Sí, Mauricio, con respecto al tema de inventarios y de propiedad, planta de equipo, pues han surgido pues varias inquietudes. Yo las resumo en dos temas específicos. El primero es sobre la tasa de cambio, el impacto de la tasa de cambio en los inventarios. Pues aquí yo diría, el Banco de la República, pues ellos tienen establecida una metodología para el cálculo de la tasa de cambio, que es el resumen de las operaciones de intercambio tanto al exterior y en exportaciones e importaciones en el sector financiero. Finalmente, la Superintendencia Financiera de Colombia, la que expide una certificación con respecto a la tasa del cambio del día. Y pues tenemos, adicional a eso, pues tenemos varios estudios en el cual pues se pueden acudir con respecto para soportar ese impacto del tema de la volatilidad sobre la tasa de cambio. Inicialmente, cuando empezamos con todo este tema de la pandemia, pues el impacto fue fuertísimo. Hoy en día tenemos una tasa de cambio que oscila entre los 3.600 pesos, pero muy posiblemente más adelante, como el confinamiento no termina y vamos a seguir en estas cuarentenas, pues vamos a ver que la tasa de cambio va a ir cambiando de manera significativa. Entonces, pues nos apoyaremos también en los estudios, en las estadísticas que varios organismos han emitido con respecto al impacto de la tasa de cambio. Tenemos también la tasa de cambio histórica, la que hemos ido trabajando con respecto a nuestras compras y nuestras operaciones, tanto internas como externas, que podemos soportar también con respecto a ese impacto. El otro tema de las depreciaciones. Con respecto al tema de las depreciaciones, sí, efectivamente, el efecto de la pandemia ha hecho que muchos elementos de propiedad, planta de equipo permanezcan quietos, que no se estén usando de la misma manera como se usaba normalmente. Entonces, la norma nos dice que se deben de continuar la depreciación. Ese es uno de los efectos importantes, significativos que trae la pandemia. Obviamente, la norma internacional nunca dijo, cuando suceda un tema de una pandemia, cómo deben de actuar las empresas para realizar sus depreciaciones. Entonces, en este caso, pues lo aconsejable, como la información financiera tiene que reflejar la realidad económica y financiera de la entidad. Entonces, la norma nos dice que debemos de continuar con la depreciación. No podemos suspenderla, a no ser que el elemento ya esté totalmente depreciado. Aquí lo único que podríamos hacer
es cambiar la metodología de la depreciación. Si teníamos una depreciación lineal y la máquina está quieta, pero entonces podríamos cambiarla a otro tipo de metodología que refleje de mejor manera esa depreciación. Si es una máquina que estamos quietos, pues se me ocurre un método de unidades de producción. Entonces, pues al estar quieta la máquina, pues no tendríamos depreciación en este sentido. Son estas las preguntas que tenemos, Mauricio. Bueno, tenemos varios interrogantes. La primera pregunta, la cuenta por cobrar ya tiene vencida más de 360 días. ¿Se debe hacer provisión, deterioro o valor presente neto? Digamos que esta sería una pregunta para el Consejo Técnico de la Contaduría, ¿no? Que hace interpretación de la norma contable. Le podemos decir que lo que se conocía como provisión en Colombia antes de la entrada bajo 2649, ¿sí? Era una medición del deterioro de las cuentas por cobrar o de los diferentes instrumentos financieros. Ese era el concepto general de deterioro, de la provisión. La provisión fue creada para reflejar, para revelar en los estados financieros el deterioro, en este caso, de las cuentas por cobrar, la provisión de cartera. Ello muy seguramente se distorsionó en muchas compañías donde hacían causaciones excesivas o determinaban provisiones que no estaban soportadas técnicamente en un deterioro que efectivamente se estuviera presentando. Con la entrada de la norma internacional de información financiera, tanto para el grupo 1 NIF plena y para el grupo 2 NIF para las pymes, esto se precisó. Para las compañías se les dijo cómo tenían, o sea, cuáles eran los criterios o principios que tenían que utilizar para determinar el deterioro de las cuentas comerciales por cobrar. Entonces no se entendería por qué estamos hablando de provisión y deterioro, como si fueran dos conceptos independientes. Muchos, digamos, muchos colegas seguramente hoy están diciendo, no, es que la provisión no va bajo normas internacionales como otros muchos conceptos, ¿sí? O tenemos que utilizar el concepto de efectivo y equivalente de efectivo y ya no podemos seguir utilizando los rótulos o los títulos anteriores que usábamos bajo 2649, aunque el hecho económico sea igual. Muchos colegas nos están diciendo eso hoy en nuestras compañías, como si la aplicación de NIF fuera cambiar de vocabulario. Pero lo importante aquí es el fondo conceptual del tema. Es decir, ni antes ni ahora se podría haber causado un deterioro que no tuviera un fundamento técnico. Entonces, lo que nosotros conocíamos como provisión debió haber obedecido a esos criterios técnicos, muy seguramente en muchos casos no se dio. Entonces, causaron unas provisiones que no respondían a deterioro alguno. No debió pasar. Eso se espera que se haya corregido con la entrada en vigencia de la norma internacional, porque allí hay unos criterios específicos que nos indican que entonces nosotros debemos, o las compañías deben establecer políticas determinadas en esa materia donde digan estos son los indicadores de deterioro, estos son los eventos en los que se materializan, y de hecho ya las empresas tenían esos parámetros. ¿Sí? Ya sabían cuáles eran las situaciones que podían detonar un deterioro en la cartera, y eso era tratado en los comités de cartera de todas las compañías. Diferente que los estados financieros dijeran algo muy distinto a lo que se decía ya en los comités de cartera en ocasiones, ¿no? No hablo de la generalidad porque seguramente habrán compañías que muy juiciosamente no afectaban sus resultados con deterioros inexistentes. Pero eso era lo que se conocía como provisión. Entonces, actualmente, si nosotros hablamos por un lado de provisión y otra de deterioro, eso sería incorrecto, porque
si conservamos el término de provisión, debe ser el deterioro técnicamente soportado como lo establece y calculado bajo el procedimiento que establece Grupo 1 NIF plena, Grupo 2 NIF para las pymes. El tema de valor presente neto opera cuando hay una financiación de las cuentas comerciales por cobrar. Acá en este escenario, ¿sí?, se puede alargar el periodo de pago por concertación entre las compañías y sus clientes. Se puede extender ese periodo de pago. En ese caso, nosotros incluimos un ejemplo en la guía donde se establece el valor presente neto y se causa la diferencia por deterioro, porque allí originalmente no había financiación implícita, es decir, el componente de financiación que estaba establecido y originalmente no era significativo. Nosotros sabemos que todas las cuentas por cobrar tienen, así sea un componente mínimo, pero no era material. Entonces, por esa razón, las cuentas por cobrar no habían sido descontadas originalmente al valor presente neto. No había un componente de financiación. Sería un tratamiento diferente. Si en este escenario, con evento de la pandemia, se extienden esos plazos conservando el mismo valor de la cuenta por cobrar, simplemente se le da un plazo mayor a los clientes, entonces ahí estamos hablando de una pérdida por deterioro. Y se determina como el ejemplo que está en la guía, que pueden consultar en nuestra página. Sí, espero con eso haber contestado esa pregunta. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál debe ser el manejo de la ayuda del gobierno? Hay una sigla que no entiendo, PAEF, como ingreso o menor valor del gasto de nómina. Me imagino que es la financiación que otorgó el gobierno nacional a aquellas compañías que aplicaran. El tema de los recursos, de estos recursos para el pago de nóminas y demás que otorgó a través de las entidades financieras. ¿Sí? Si ahí hay algún tipo de subvención, cada compañía tiene que evaluar esas condiciones. Si hay algún tipo de subvención del gobierno, ¿sí? Si esos recursos, algunos de esos recursos no son reembolsables, la compañía no los va a tener que reembolsar, y hay algún tipo de subvención del gobierno, entonces tendrá que aplicar la norma de subvención para hacer el reconocimiento de lo pertinente, ¿sí? Si no, si esos dineros tienen que reembolsarlo, la verdad me excusan porque no he revisado mucho ese subsidio. Sé que hay que cumplir unas condiciones, tener a los empleados vinculados formalmente, haberle pagado todo el tema de seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, hay que cumplir unas condiciones para acceder pero en el caso de que alguna parte de ese subsidio no sea reembolsable, entonces estamos hablando de una subvención, pero si es reembolsable, entonces simplemente es una financiación a la empresa con una destinación específica allí. Dado que una tercera pregunta, dado que el gobierno nacional dio un lapso de 24 meses para suspender la causal de disolución y la mayoría de las empresas en Colombia son pymes y mipymes las más afectadas, estos clientes pueden indicar que esperarán 24 meses para determinar la forma de pagar sus deudas y no harán acuerdos de pago hasta tanto no hagan una revisión exhaustiva de su situación financiera y flujo de efectivo. No. Mauricio, al inicio de la charla, establecía que no porque se haya suspendido la causal de disolución, las compañías no van a hacer lo pertinente para continuar como empresa en marcha. ¿Sí? Es decir, deben aplicar todo lo que sea necesario, las medidas que sean necesarias para que su negocio salga adelante, para que su negocio funcione y no entren en una crisis. Por lo tanto, no podrían entrar a decirle a
a sus proveedores. En este caso, los clientes no podrían entrar a decirle a las sociedades a las que le adeudan que no le van a pagar hasta dentro de 24 meses o que van a evaluar porque se extendió la causal de disolución. No, eso no sería posible. En el caso de las NIF, de las pymes, el arrendamiento por leasing, ¿es posible que la compañía que paga pueda pedir una rebaja de este arriendo, sea que el activo esté o no con opción de compra? ¿Es posible o definitivamente no? Pues nosotros sabemos que la norma internacional precisamente establece la opción de compra como un indicador, pero no es determinante, es decir, no es el único indicador para saber si estamos ante un arrendamiento financiero, es decir, un activo financiado. Pues las negociaciones que se hagan en esta superintendencia no puede decir que se pueden hacer o no se pueden hacer si no son contrarias a norma. Es decir, si no hay una norma que impidan hacer esa negociación. En este caso, el gobierno ha dado el aval para que y ha llamado a que se hagan las negociaciones entre arrendatarios y arrendadores. Él no discriminó la modalidad de contrato de arrendamiento. Entonces, dependiendo de la capacidad de negociación que tenga cada compañía, porque eso también depende de cómo sustente ella que puede o no realizar los pagos ante, o sea, que las partes acuerden esto, pues nosotros no podríamos decirle que se puede o no se puede hacer. Ojalá todos los contratos de arrendamiento se pudieran revisar y las compañías salgan avanti, porque sabemos que hay muchas que no están utilizando esos activos arrendados. Entonces eso quiere decir que también es probable que pues, se generen algunos gastos de mantenimiento, porque una máquina que no está en uso pues se puede ver deteriorada. Entonces todo eso debería ser considerado por las partes para otorgar algún tipo de alivio, aplazamiento o demás de esos cánones de arrendamiento. Entonces, pues esa sería nuestra apreciación. De nuestra parte, pues estamos en toda la disposición de apoyar que las sociedades en Colombia salgan adelante. En la medición posterior de NIF 16, si la tasa de interés que se usa para el reconocimiento de arriendos ha variado en forma significativa, debería realizarse el recálculo con una nueva tasa o hacer los ajustes correspondientes y hacer los ajustes correspondientes en la medición, o se puede mantener la tasa original de medición. Pues esta pregunta parece capciosa, parece la que me hacían los profesores allá a ver si yo caía o no. Pues sabemos que la norma establece, en este caso la NIF 16 que menciona el colega que hace la consulta, establece que se debe determinar la tasa de descuento revisada como la tasa de interés implícita en el arrendamiento, para los que debe restar el plazo de arrendamiento si esta tasa se puede determinar con facilidad, o la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la nueva fecha de evaluación. O sea, hay que hacer una revisión de la tasa y hacer una remedición con base en esa revisión de la tasa. ¿Sí? Pasamos a la otra pregunta. Buenos días. Por favor, ¿me puede indicar, de acuerdo a la NIF para pymes, cómo se debe contabilizar en los casos en que por efecto de la pandemia se haya realizado un adelanto o anticipo de vacaciones a los empleados? Pues, si un empleado en el mes de, vamos a suponer que el empleado salió, inició su nuevo periodo laboral el 1 de enero. Eso quiere decir que cuando entró la pandemia, todavía no había cumplido y ya había disfrutado de todas sus vacaciones acumuladas. Cuando entró la pandemia, todavía no había completado un periodo para vacaciones. Por eso se anticiparon las vacaciones. Entonces, esa era una opción que se daba desde el Ministerio de Trabajo. Si ustedes le pedían la autorización para suspensión de contrato, le daban todas esas opciones. Una opción era anticipar esas vacaciones.
¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier escenario de norma, ya sea empresas del grupo 1 o grupo 2, ahí estábamos hablando de una parte que ya a la que el empleado ya se había hecho acreedor por el tiempo proporcional que ya había trabajado, ¿sí? Entonces eso, por supuesto, iba a afectar resultados, y hay otra parte que todavía no ha laborado. Entonces, muy seguramente la mayoría de las compañías causaron eso como una cuenta por cobrar hasta tanto el empleado no cumpliera con el periodo para hacerse acreedor de esas vacaciones, es decir, el año completo para hacerse acreedor de esas vacaciones. Entonces, pues ese sería como el criterio general de causación, pero yo me imagino que, o nosotros nos imaginamos que la mayoría de las compañías hicieron este reconocimiento. Según lo que entendí en la explicación, aún no está en vigencia la modificación de la NIF 16 emitida por el IASB. Por lo tanto, no se puede aplicar aún en Colombia. Y la siguiente pregunta es por el estilo. Buenos días, por favor, ¿me puede confirmar si en Colombia podemos aplicar la enmienda emitida por el IASB NIF 16 acerca del tratamiento contable que se puede dar a las rebajas de arrendamiento producto de la pandemia? Pues en este momento se está pasando, ya se creó el grupo de discusión técnica por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se están recibiendo todos los comentarios en relación para establecer el debido proceso en Colombia para poder adoptar esas enmiendas. Ustedes saben que hay que seguir todo ese debido proceso establecido en la ley 1314, entonces se está agotando ese debido proceso y vamos seguramente a tener en los próximos meses la vigencia o la enmienda ya vigente para Colombia. Vamos a atender un par de preguntas adicionales que nos han llegado en estos momentos. Tenía una pregunta que en la primera ronda no había atendido, se me había pasado, y nos indican: los estados financieros fueron certificados el 20 de febrero y fueron aprobados por la Junta sin ninguna modificación. ¿Estos estarían sujetos a alguna reexpresión, modificación o revelación? Digamos que aquí lo que tenemos es un ejemplo de la situación que se presenta. Cerramos estados financieros en 31 de diciembre del 2019, certificamos el estado financiero el 20 de febrero. Al 20 de febrero, con la consideración, y como hoy ya nos queda claro, estaríamos cumpliendo, o esa sería nuestra fecha de estados financieros de autorizados para su publicación. La fecha en que los estados financieros se autorizan para su publicación sería el 20 de febrero. Después pasaron por junta directiva, se ratificaron y seguramente ya fueron llevados al máximo órgano social. Entonces aquí, pues si al 20 de febrero no teníamos ninguna situación de afectación del estado financiero, pues no tenemos por qué hacer ningún tipo de modificación. Posteriormente sería el máximo órgano social, en la potestad que tiene el máximo órgano social de aprobar o improbar el estado financiero, quien nos manifestaría si considera que se debe hacer alguna rectificación en las cifras o en las revelaciones que hemos hecho en notas. De lo contrario, pues no haríamos nada con los estados financieros. Otra pregunta. Continúa crítico el sector de hotelería. ¿Qué puntos y aspectos deberían contemplarse antes de declararse en quiebra para revelar y ajustar en los estados financieros? Se puede decir que prácticamente afectarían todos los conceptos aquí vistos. ¿Cómo debemos ser prudentes en las estimaciones teniendo en cuenta que los socios y administradores consideran que podemos esperar, pero existe incertidumbre para reiniciar actividades? Pues igual como desafortunadamente está pasando en este sector, pasa en el sector que está como bares y restaurantes, pasa con los sectores que tienen afectados los gimnasios, los transportadores o el sector de transporte intermunicipal. Tenemos todas estas situaciones y es cierto, prácticamente todos estos efectos que hemos contemplado hoy están siendo realmente teniendo una afectación directa. Seguramente también se está pensando en la hipótesis de negocio en marcha, pero
lo que tenemos aquí importante es la última manifestación que se hace, pero existe la incertidumbre, pero los socios y administradores consideran que se puede esperar, entendiendo pues que puede ser pronta la reactivación, pero también que existe incertidumbre en relación a cuándo va a ser esa reactivación. Pues aquí realmente sí llamamos a tener cautela, a medir los estados financieros, los hechos económicos y los impactos de manera prudente. Si tenemos que ir afectando los estados financieros, seguramente hacerlo, seguramente crecerán las obligaciones y no tendremos ingresos, pero pues nuevamente allí están las alternativas en los procesos de insolvencia. Cuando hablamos de quiebra, hablemos de insolvencia y seguramente podríamos pasar por alguno de los acuerdos de reestructuración que podemos hacer con deudores. Recuerden que ahora es, y déjenme que haga énfasis en eso, porque es una muy buena alternativa que tenemos en este momento. Ahora podemos hacer casi que extrajudicialmente esos acuerdos con los acreedores para llegar a feliz término. Entonces esto es tratar de hacer esos acercamientos con ellos. Bueno, aquí en este momento casi que atendiendo la totalidad de nuestras preguntas, estamos culminando con nuestro evento. No quiero culminar sin antes hacer como los avisos parroquiales en el sentido de que tendríamos la guía, y ya la tenemos a disposición de en SuperTICS. Entonces, por favor, entren a la página de internet de la página web, perdón, de la Superintendencia de Sociedades, y allá encuentran la sección de SuperTICS y pueden encontrar la guía. Mauricio. En el curso de las siguientes semanas podríamos encontrar algunas relaciones con otro tipo de guías, y también en este momento vamos a empezar a editar nuestro video para que quede en condiciones que ya lo podamos compartir. En el curso de los siguientes días vamos a compartirles el link con el video de esta presentación. Ya al final, la invitación de la Superintendencia de Sociedades es para que trabajemos realmente en la construcción conjunta de confianza que nos permita realmente mantener la preservación en primer orden de la vida, pero también de la empresa y el empleo. Así, ya dejamos así, Angélica, por ahora. Vamos a cerrar nuestro evento. Vimos que tuviste un salto en internet. Eso sí, es apenas natural y posible con todo lo que nos está pasando. Es como si se nos fuera la luz en el auditorio. Pero vamos a cerrar nuestro evento cumpliendo con nuestro horario y agradeciendo infinitamente la participación de nuestros supervisados. Muchísimas gracias a todos y esperamos que posteriormente podamos hacerle una invitación nueva con más temas de interés. Muchas gracias a todos.